Quiero recordarles algo. Yo vengo llevando una serie que no lo tengo los domingos seguidos, pero lo estoy sacando poco a poco. Y es una serie que se llama Encuentros. Son los encuentros que Jesús ha tenido con cada una de las personas o diferentes personajes en la Biblia, que cuando vemos los evangelios podemos percatarnos del encuentro que ha tenido con cada persona. Y vimos la vez pasada el encuentro que tuvo con la mujer samaritana. Ese fue un encuentro muy especial y particular porque Jesús, siendo judío, hablaba y llegaba a compartir de la profundidad de Dios a una samaritana que los judíos los tenían a los samaritanos rechazados. Luego tenemos también un encuentro que tuvo con Marta y María y cómo en medio de su casa pudo dar una lección grandísima a esas dos amigas que cada una tenía una forma de expresión del amor de forma distinta y estuvieron abriéndosele los ojos de una forma especial y particular en ese momento cuando Jesús compartió esa comida con Marta y María, las hermanas de Lázaro. Hoy vamos a tener un encuentro muy especial y particular que tiene que ver con Nicodemo. Ok, el día de hoy vamos a hablar acerca del encuentro de Jesús con Nicodemo. Ese está en Juan 3, Juan capítulo 3, del versículo 1 al versículo 21. Ahí se narra acerca de un encuentro que tuvo un maestro de la ley, un fariseo, con Jesús, el Mesías. El encuentro es muy curioso porque a diferencia del encuentro que Jesús tuvo con la samaritana, Él fue al encuentro con ella. A diferencia que tuvo con Marta y María, Él fue a la casa de Marta y María. En esta situación, en este momento, el encuentro fue que el fariseo fue a donde estaba el maestro. Él se acercó, él entró y empezó a hablar con el maestro. Y hay una serie de situaciones curiosas. Yo no voy a poner el pasaje aquí como suelo hacerlo porque quiero que ustedes puedan tener sus Biblias y escudriñar su Biblia, subrayarla y todas las cosas que hemos dicho en los talleres de devocional. Así que esto le ayuda a que usted sea un poco más práctico en su vida. Y entonces vamos ahora a ver el encuentro de Nicodemo cuando fue a visitar a Jesús a su casa. Juan 3, capítulo 3, versículo 1 al 21. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén. Ya pueden sentarse. Yo le invito a ver de una manera detallada esta palabra, este pasaje, este momento de encuentro de Nicodemo con Jesús. Quiero que veamos un detalle muy importante, y es que cuando entra Nicodemo a donde está Jesús, le saluda y le dice: sabemos que eres maestro, porque cualquiera que hace y vienes de Dios, porque las cosas que tú haces solo las hace alguien que viene de parte de Dios. Y si se dan cuenta, en el versículo 3 Jesús no le responde nada a eso. Jesús le dice directamente: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces yo quiero llamar la atención a esto, de este detalle muy importante, y es que ¿quién entró a hablar con Jesús? Un maestro de la ley. ¿Qué le dijo a Jesús? Tú vienes de parte de Dios. Ahora, es muy importante que él haya dicho esto, porque los fariseos eran el principal grupo opositor a reconocer que Jesús venía de Dios, que era el Hijo de Dios. Entonces, es aquí un fariseo, pero no era un fariseo cualquiera, un maestro de la ley, era uno de los principales. Y dice, reconociendo: tú vienes de parte de Dios. Y entonces la respuesta de Jesús pareciera que no tuviera nada que ver, pero tiene todo que ver, porque Jesús le dice: cualquiera que, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, la primera parte que habla Jesús del reino de Dios habla de ver, y luego habla de entrar o ser parte. Pero la primera parte de ver tiene que ver con que este maestro de la ley ya pudo ver el reino de Dios al darse cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, yo pienso en algo. Una de las cosas en las cuales se requiere más humildad es en aprender. No importa qué tanto tú sepas de algo, cuando tú reconoces que tienes que aprender, es el mejor grado de humildad, en un grado superlativo de positivismo, porque al reconocer que necesitas aprender y conocer algo más, es la oportunidad grandísima de conocer más. Cuando tú eres una persona que simplemente se cierra, y ese es uno de los actos más grandes de orgullo negativo, en el cual tú te niegas a abrirte a conocer más, a ser humilde, a que tienes que aprender, tú te quedas sin conocimiento, porque en tu supuesto conocimiento total llegaste hasta tu límite, y el resto de toda la información no la tienes porque no te has abierto humildemente a decir: quiero conocer un poco más. Los sabios son aquellos que aún hasta el último día se dan cuenta que siempre tendrán algo que aprender. Los necios son aquellos que creen que se la saben todas. Entonces, yo les animo a que nosotros tengamos corazones dispuestos y suficientemente humildes para que podamos aprender, porque con esa puerta abierta podemos recibir un sinnúmero de bendiciones y sobre todo sabiduría para caminar con el Señor y para caminar en nuestra vida normalmente, porque somos cristianos, pero también vivimos un mundo secular y normal, donde tenemos que trabajar y desenvolvernos con diferentes personas, y la relación interpersonal tiene que ser de calidad, y nosotros no podemos tener, sobre pretexto de que conocemos a Dios y que tenemos la Escritura del lado acá y que somos salvos, menospreciar a aquel que no conoce de Dios, porque ese es un acto que ni siquiera es cristiano. Así que no se sienta usted cristiano cuando menosprecia a una persona que no es cristiana. Yo estoy en contra de aquellos que le dicen a los no cristianos impíos, mundanos, inconversos, porque es un término despectivo, cuando todos nosotros necesitamos de Dios. Y aún yo, que tengo el privilegio, que humildemente recibo delante del Señor de dirigir una iglesia, yo reconozco que yo estoy pendiendo de un hilo. Mi vida camina sobre un hilo donde en cualquier momento yo puedo morir o perderme,
o extraviarme del camino. Mira que el cuerpo humano también está tan delicado que tenemos aquí una válvula que donde ella falla, o respiramos o tragamos. Y entonces hay un fallo ahí y nos podemos morir ahogados. Ahí tenemos pequeñas venas que donde ellas simplemente explotan y ya tenemos la vida acabada. Nosotros tenemos la vida pendiendo de un hilo. No podemos tener algún tipo de conocimiento por lo cual enorgullecernos, porque todos al final de cuentas necesitamos saber cada día más de Dios. Y este maestro de la ley fariseo llegó de Jesús reconociendo que Jesús venía de Dios y era el Hijo de Dios. Y eso era ya un paso grandísimo. Eso es como hoy día usted y yo vengamos delante del Señor y reconozcamos que nosotros somos pecadores y que necesitamos de Dios. Que no importa que yo me sienta el hombre ejemplo, yo sé que tengo pecado, yo sé que le fallo a Dios. No importa que para los ojos de mucha gente sea íntegro e intachable, yo sé que tengo pecado en mi corazón y yo sé que necesito de Dios y que yo requiero de la santidad de Dios para poder estar en su presencia, porque absolutamente nadie en la tierra hay bueno, dice la palabra, solo Dios. No hay ninguno que nosotros que seamos buenos. Nadie, absolutamente nadie. Todos tenemos esa mancha del pecado y esa fuerza invisible de la carne, de las emociones que nos quieren llevar y atraer hacia nuestras pasiones bajas y hacia nuestros bajos instintos y hacia nuestros malos pensamientos para descarriarnos del camino. Y al final siempre luchamos en la mente con todas estas cosas, pero requerimos de la ayuda de Dios y necesitamos urgentemente reconocer que somos pecadores y que lo que necesitamos a Él. Ahí entonces Él actúa. A Él ahí donde dice: tú puedes ver el reino de Dios porque has nacido de nuevo, porque te has dado cuenta en lo espiritual la condición real que tienes. Entonces, esta es la primera parte de lo que podemos ver de la conversación de Jesús con Nicodemo. La segunda parte, yo quiero no entrar mucho en detalle acerca de la diferencia que tenía Nicodemo con Jesús al poder comprender qué era nacer de nuevo. Porque tú y yo, como ya conocemos este pasaje, pensamos mal de Nicodemo, decimos, oh, claro, está hablando del nuevo nacimiento en Cristo y todas estas cosas, pero si te lo dicen por primera vez, tú quedas loco. Si te dicen por primera vez que tú te tienes que consagrar, y dice, pero ¿cómo yo me voy a consagrar si yo siempre ando en medio del pecado? ¿Cómo yo voy a ser santo si mis pensamientos no son puros muchas veces? ¿Cómo yo voy a ser santo si instintivamente a veces miento, a veces fallo y a veces hago cosas que no son las correctas? ¿Cómo yo voy a ser santo? ¿Cómo Dios me va a pedir a mí que sea santo cuando yo tengo una lucha constante con hacer lo que yo sé que hay que hacer bueno y no lo hago? Con hacer lo que debo de hacer, que Dios me ha mandado a hacer y no lo estoy haciendo. Y es una lucha constante que tenemos tú y yo. Cuando Dios me dice, deja de hacer eso, esto es pecado, eso no me agrada, y yo le doy 1000 vueltas para dejar de practicar ese pecado, ¿cómo yo voy a ser santo? Pero así mismo como le dijo al fariseo que hay que nacer de nuevo, Él me dice a mí y a ti que hay que ser santo. Y como el fariseo no podía comprender eso, tú y yo no lo podemos comprender. Y nosotros podemos decir, mira, ok, Dios me pide bien que deje esos vicios, que deje esto y aquello, y lo puedo dejar. Pero me dice que sea santo. Ahí te la pasaste, Jesús. Ahí ya me pediste algo imposible. ¿Cuál es la única manera en la cual tú y yo podemos ser santos? Solamente por la sangre de Cristo Jesús. Yo compartí con ustedes una vez, hace varios domingos atrás, yo creo que un par de meses atrás, acerca de lo que era la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo no es el amuleto para reprender a los demonios. La sangre de Cristo es el elemento que Dios usó para limpiarnos de nuestros pecados y para que tú y yo seamos santos y seamos aceptos y seamos justos. Eso lo podemos ver en Romanos, pero cuando estudiamos el libro de Romanos lo vimos con calma. Pero el punto es que la sangre de Cristo nos puede hacer santos. Ahora, ¿cómo nos puede hacer santos? Aceptando el sacrificio de la cruz del Calvario, donde su sangre se vertió por ti, por mí, por tus pecados y por mis pecados. Cuando yo acepto eso, yo puedo ser santo a pesar de que tenga la tendencia a pecar, porque su sangre me justifica. No me está dando el permiso de seguir pecando, pero sí me da el poder, porque la sangre de Cristo tiene poder, ¿verdad? Lo decimos todo. Pero no es un poder para reprender demonios, es un poder para perdonar y para limpiar.
Entonces, cuando la sangre de Cristo nosotros, de manera en lo espiritual, porque no vemos ninguna persona manchada con sangre ni sangre literal, cuando nosotros de manera espiritual nosotros clamamos a la sangre de Cristo para que nuestros pecados sean perdonados, para que seamos limpiados y para que seamos declarados aceptados delante del Señor, entonces eso nos hace a nosotros santos. Entonces tú y yo logramos ser santos a pesar de que tengamos los inconvenientes con la carne. Entonces, cuando el fariseo puede recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador, él puede nacer de nuevo, a pesar de que no entre en el vientre de su madre nuevamente, a pesar de que no haga una labor de parto nuevamente, porque el nacimiento es espiritual y la santidad tuya y mía también es espiritual. Yo quiero que tengamos mucho cuidado en esta parte, porque es una línea muy delgada. O sea, tú y yo somos santos al recibir a Cristo en nuestro corazón y pedirle que la sangre de Cristo nos limpie de nuestros pecados y nos justifique delante del Señor, y nosotros siempre clamar a esa sangre en cada momento que fallemos con el compromiso de ir mejorando. Porque yo sé que tú y yo podemos dejar atrás cosas. Hay personas que han dejado atrás con solamente la fuerza de voluntad el cigarrillo. Hay gente que ha dejado con solo fuerza de voluntad atrás muchos vicios. Ahora, el poder de Dios es más fuerte todavía, pero lo que quiero llamar la atención es que tu fuerza de voluntad sería tu determinación. Te ayuda a que tú puedas echar mano y decir, si esto de verdad le desagrada a Dios, yo voy a dejar de hacerlo y yo me cubro con la sangre de Cristo para ser limpio de pecados, no porque tengo miedo, ¿no? Porque la gente se ve un fantasma, tiene un espectro de la sangre de Cristo y me cubro con la sangre de Cristo. Es el nombre de Jesús el que te da autoridad. La sangre de Cristo te da libertad. Entonces, son detallitos pequeños que quizás en el trayecto de nuestra vida cristiana hemos malentendido por una parte y quizás nos han enseñado mal, no necesariamente de forma intencional, pero quizás no hemos, ha sido un poco desacertada algunas de las cosas que se han hablado en cuanto a la doctrina. Y repito, para dejar esto en claro, la autoridad que tenemos sobre todo fuerza espiritual negativa es el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar nuestros pecados y para justificarnos delante del Señor. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos tanto poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo con el nombre de Jesús, como tenemos poder y autoridad para controlar nuestras vidas y que sean santas delante del Señor por la sangre de Cristo. Y eso es muy importante que lo sepamos, porque el enemigo nos engaña porque, miren, si a Jesús, que es la palabra, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, o sea la palabra, y el verbo era Dios. O sea, que Cristo es la palabra. Entonces, a Jesús, que es la palabra, el enemigo quería engañarlo ¿con qué? Con la palabra. O sea, donde te enreda con las mismas cosas que tú tienes y posees, él tiene ventaja. Pero si tú tienes el conocimiento y te aferras en él, tú entonces tienes victoria. Entonces, quiero que tengamos claro eso, esta parte, que la palabra nos dice a nosotros que nosotros logramos ser santos por la sangre de Cristo, pero cuando nuestra vida constantemente está en aumento como la luz de la aurora, procurando siempre estar en la luz y no en las tinieblas. Que no nos agraden las tinieblas, que nosotros prefiramos la luz. ¿Por qué a veces no preferimos la luz? Porque en la luz se ven las cosas que están mal. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted en el balcón, en la ventana, usted ha limpiado esta ventana súper bien. Todo está bien hasta que llega el sol directamente. Ahí tú ves todo lo que ha pasado. Yo tuve un trauma. Yo empecé aquí a trabajar en la limpieza y yo lo limpié. El cristal estaba súper bien. Iban a entregar el edificio al día siguiente y estaba toda la presión. Y yo limpié esto. Y para desgracia mía, suena fuerte eso, porque de verdad fue doloroso para mí. El sol pegó en esa ventana que yo limpié. Entonces, el regaño fue directo así. Pero tú no limpiaste eso. Sí, yo como, o sea, le explicaba en alemán, en italiano, en todos los idiomas que yo podía decirle, en inglés que manejaba un poco, que manejo, eso yo lo limpié. Pero es que llega la luz del sol y entonces descubre todos los detalles. ¿Por qué nosotros queremos estar en la oscuridad a veces? Porque no queremos que nuestras obras malas y feas sean puestas a la luz. Pero cuando uno
procura tener las oportunidades de ver las suciedades de tu vida. Es la mejor oportunidad para mejorar, porque de lo contrario quedarás mediocre. Y nosotros somos llamados a mejorar, nosotros somos llamados a ir de gloria en gloria, de cada día mejor. O sea, no nos conformemos con que no está tan mal, ¿no? Se ve, como decían en Panamá unos amigos con los que yo trabajaba, decía, ya, deja eso así, que eso no va para la exposición. Hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien, y yo animo a que todos los que estemos aquí en Casa de Esperanza hagamos todas las cosas bien, especialmente o principalmente las espirituales. No seamos mediocres espirituales. No lleguemos hasta un punto donde ya con Dios estoy bien. Yo voy los domingos a la iglesia, yo a veces leo la Biblia, a veces oigo una música cristiana, a veces yo estoy bien, ya tampoco es como para tanto, porque no voy a ser fanático. Mira, yéndote en esa frase, te mantienes mediocre. Porque no hay nada mejor que ser muy bueno en algo que tú haces. Sea lo que sea. Si eres quien limpia, seas muy bueno en la limpieza. Si eres quien ordena y organiza las cosas, seas muy bueno en organizar las cosas. Y si eres quien cocina o eres quien pinta o quien edifica o trabaja en la construcción, seas muy bueno en lo que estás haciendo. Porque lo primero que tiene que haber en tu vida es la satisfacción de que lo haces bien. Eso es lo primero, y eso a los latinos se nos ha borrado de la cabeza ese concepto. Porque nosotros hacemos tantas cosas mediocres y creemos que las pasamos bien. Sabemos que lo hice mal, pero mira, ni se dio cuenta. O sea, te alegra de ser mediocre. Debes desafiarte a ser mejor. El fariseo Nicodemo se desafió a ser mejor. Dice, yo voy a pensar algo. Los fariseos están rechazando a Jesús, pero Jesús hace esto. Yo voy a hablar con Jesús y yo le voy a decir, mira, yo reconozco que tú vienes de Dios, porque el que hace eso solamente es alguien que viene de parte de Dios. Y empieza la apertura de la puerta de la sabiduría a este gran maestro de la ley, Nicodemo. Y este momento y este día, como decía el que ministraba en la música hace un momento, quizás puede ser el día para ti, para que se abra la puerta de la sabiduría, los portones de la sabiduría, y pueda caer sobre tu vida todo el conocimiento de parte de Dios, y puedan abrirse los ojos de tu entendimiento y comprender que tú eres más de lo que has sido hasta este momento, porque Dios tiene mucho más para ti. Que el pasado no tiene nada que ver contigo, porque eso pasó. Pero lo que tienes ahora es la mirada puesta hacia adelante, hacia lo que Cristo Jesús tiene para ti, por lo cual Él murió en la cruz. Porque Él murió en la cruz no por cualquier cosa, sino por lo mejor para ti y para mí. Y no solo vida espiritual, sino una vida integral en lo completo, hasta en tu alma también, porque a Él le importa tu alma, tus sentimientos y cómo te sientes en cada momento de tu vida. Dice, a mí me llamó la atención otra parte donde Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? El versículo 11, bueno, yo voy a leer la nueva versión internacional, dice, te digo con seguridad y verdad, de cierto os digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan mi testimonio, hablando de que los fariseos no lo aceptaban a Él. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si le hablo de las celestiales? Miren, el nacer de nuevo tiene que ver con algo terrenal. Aunque es algo espiritual, tiene que ver con algo terrenal. Este es el nivel de aquí. El nivel de aquí es que tú y yo somos seres humanos que estamos viviendo una vida normal, común y corriente como cualquier persona, pero tenemos la oportunidad de abrirnos a una total y nueva dimensión en el espíritu, en la cual nosotros tenemos poder y autoridad y no somos víctimas de las circunstancias ni de nadie, porque tenemos poder y autoridad espiritual, porque somos parte del reino de los cielos. Y al ver esa situación en nuestras vidas, eso cambia por completo, pero sigue siendo situaciones terrenales, sigue siendo cosas cotidianas de hoy día, porque en tu vida hay muchas áreas en las cuales tú estás viviendo derrota, aunque no lo admitas, aunque vengas aquí, te sonrías, aunque vengas aquí y no pasa nada,
En tu corazón, en lo más profundo de tu ser, hay áreas en las cuales tú te sientes fracasado o fracasada, pero Dios te está dando la oportunidad de entrar a una nueva dimensión donde tú eres más que vencedor, todopoderoso a través del que hace en ti todo el poder para vencer. Todopoderoso no como Jesús, pero todopoderoso en las cosas terrenales. Porque no habrá ninguna situación y circunstancia que pueda en contra de ti, porque tú todo lo podrás en Cristo que te fortalece. Es la única forma en la cual tú podrás superar todos los fracasos y los dolores que tienes en tu corazón, cuando le abres la puerta a Jesús y te das cuenta que en Él tienes la victoria, que solamente en Él tienes la capacidad de estar con la frente en alto y no cabizbajo como moralmente o espiritualmente estás hoy día, pensando que todo el pasado atrás siempre seguirá controlando tu vida y que no puedes hacer más nada con esto. Pero sí lo puedes al recibir a Jesús en tu corazón y tomar la decisión de que Él te dé el poder para vencer. Hay una revelación muy importante aquí que quiero que ustedes vean. Se leyó y quiero que estemos muy claros con lo que Jesús estaba diciéndole a un maestro de la ley. Porque esta parte se la hablaba al maestro de la ley porque él conocía toda la palabra. Vámonos al versículo 14. Acabamos en el capítulo 3, ¿no? Capítulo 3 de Juan, el versículo 14 dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y dice el 16, el versículo famoso: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hubo un momento en el peregrinaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida donde salieron muchas serpientes y empezaron a acabar con el pueblo de Israel. La dirección de Dios para que el pueblo de Israel se salvara era levantar un asta y hacer una serpiente de bronce, y todo aquel que viese la serpiente fuera sanado. Y fue sanado. Este pasaje es tan bizarro, tan extraño, tan complejo como que tú dices: espérate un momento. La serpiente en Génesis 3 era el enemigo. Ahora el enemigo me va a salvar o me va a curar. O sea, dice, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué le pasó a Dios? Cuando Jesús habla en el versículo 14 que así como Moisés levantó la serpiente para que todos fueran sanados, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesús. El Hijo del Hombre, o sea, Jesús se ha levantado y puesto en la cruz para que todo aquel que lo vea tenga vida eterna. Amén. Entonces, cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, Él se hizo maldición por ti. Y cuando tú veías la cruz, veías la maldición tuya clavada en la cruz y te podrías sentir libre, porque tu maldición estaba clavada en la cruz. Es la forma en la cual el pueblo de Israel en el desierto podía ver a la serpiente y decir: no es que la serpiente me salvó, es que ella clavada ahí se lleva mi enfermedad, mi padecimiento. Cuando tú y yo veamos a Cristo en la cruz del Calvario, lo que no debemos sentir es lástima, sino debemos sentir es agradecimiento, porque Él puso en la cruz tu pecado y mi pecado, y su sangre te hace justo, y tu sangre te hace santo. Entonces nosotros tenemos que empezar a reenfocar muchas perspectivas de nosotros como cristianos y a empezar a vivir otra clase de vida como cristianos, para que sepamos que andamos en los caminos del Señor de una manera consciente y coherente, no a ciegas, y no pensando que la fe es algo inconsciente que tú simplemente sigues a donde te lleve el viento porque es por fe. No, tiene que ver que tú y yo estamos en el camino del Señor, llenos de su presencia, llenos de su respaldo y ayudados directamente con Él, porque todas las herramientas que Él necesitaba usar para salvarnos, Él la usó. Finalmente, Nicodemo entendió profundidades de la palabra del Señor con solamente acercarse y reconocer que Él era el Hijo de Dios. Tú y yo
tenemos la oportunidad de conocer profundidades de Dios y vivir una vida totalmente nueva dentro del reino de los cielos si solamente nos acercamos a Jesús y le reconocemos como el Hijo de Dios, como nuestro Maestro, del cual tú y yo, con toda humildad, debemos callarnos y aprender y seguir lo que Él nos diga. No se trata de que alguien te hable emocionalmente y apele a tus emociones y te emocione. Se trata de que tú tengas conscientemente el conocimiento, valga la redundancia, de la verdad, de quién es Dios y de quién eres tú en Cristo, para que dejes todo el pasado atrás. Porque tú y yo podemos dejar atrás todas las cosas que nos atrasan. Hasta el día de hoy no nos habíamos encontrado quizás con Dios, con Jesús, de la forma en que Nicodemo se encontró al recibir revelación. Quizás tú eras como Marta y María, que eras amigo de Jesús, pero llega un momento donde Él te revela una verdad, te revela una forma de relación correcta con Él. Quizás tú eres como la mujer samaritana, que tienes otro tipo de vida y otro tipo de adoración en tu forma y en tu estilo, y tú lo haces como a ti te parece bien, hasta que te llega un encuentro con Jesús y te dice: créeme que llega la hora donde no hay que hacerlo así o asado, hay que hacerlo aquí o allá, hay que hacerlo en espíritu y en verdad. Esto se hace en una entrega de corazón con Dios. Y quiero que sepas que puede llegar el momento en que tú, como Nicodemo el fariseo, llegues ante Dios con todos los argumentos, porque te sabes la Biblia, porque conoces las cosas de Dios, porque eres un poscristiano, porque viviste la vida cristiana y piensas que no te resultó, pero en realidad no lo conociste, viviste una religión o viviste el concepto de las cosas que te dijeron. Pero la relación con Dios profunda, nunca tú te sales de los caminos del Señor Jesús cuando tú vives una relación profunda con Dios de verdad. Cuando te enamoras de Él de verdad, no hay forma en que te salgas, porque la única forma sería que te decepcione, y Él nunca te va a decepcionar. Te decepcionarán los hombres, las mujeres, los líderes, los pastores, las personas que hacen mal manejo de la palabra, pero Dios nunca te decepcionará, por lo cual tú nunca tendrás una excusa válida para salirte de los caminos del Señor cuando te enamoras de Dios de verdad. Enamorarte de Dios de verdad. Quizás yo decía ayer en un taller que tenía con hombres en Ginebra, que es un poco complicado para nosotros los hombres, porque decir como enamorarme de Dios, de Jesús, mi amado, eso como que eso no va conmigo. Pero cuando lo vemos como ese padre, o sea, a tu papá, tú no tienes ningún reparo en decirle te amo, en abrazarle, darle un beso en la mejilla, en acariciarle, en hacerle todo lo que quieras hacerle, por muy hombre que tú seas, porque tú dices: ese es mi viejo, ese es mi padre, ese es el que me cuida, ese es el que siempre estaba ahí. Sobre todo cuando es un padre totalmente amoroso y que está ahí para ti. Entonces, como hombres, veamos a Dios como Padre de esa forma, admirémonos de Él, de su poder y su autoridad, y disfrutemos su amor que nos da a cada uno de nosotros los hombres también, a manos llenas y sin medida. Yo lo digo a los hombres porque las mujeres no tienen ningún problema en cantarle a su amado y que está enamorada de Jesús, pero con nosotros los hombres a veces como que nos da un poco de apuro, así como un poco de incomodidad, así como que sí, te amo, Dios. Y nos da vergüenza, pero amar a Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida, y no va a haber nada que vaya a reemplazar eso. Yo digo algo: si alguna vez usted ha estado en los caminos del Señor y se ha salido, no lo ha conocido la religión, ha conocido la Biblia, ha conocido las doctrinas, ha conocido la palabra, ha conocido el Logos, no ha conocido el Espíritu. Porque cuando tienes una relación con el Espíritu, no te sales nunca. Y yo no tengo nunca de verdad una lucha de decidirme si agrado a Dios o al mundo o a mi carne, porque yo siempre digo: esto es mejor. Ahora, no quiero que sepan que yo soy sobrenatural, que no le tiene tentación. Sí tengo tentaciones, pero no es algo como que me haga una indecisión, así como que, ay, ¿y ahora qué hago? Yo quiero... No, yo veo que viene una tentación, yo veo que hay algo que no le agrada a Dios, y yo digo: uy, de verdad que eso gusta, eso agrada, pero no. Me pasa en lo personal, lo digo, con el respeto a mi esposa. En la calle uno tiene 1.000.000 de oportunidades de ver cualquier otra mujer. Cuando yo sé que hay algo que me atrae, que me puede ser de mi tipo y que me gusta, yo enseguida miro para otro lado así.
Porque yo qué voy a hacer casado y deleitándome en el corazón con otra persona cuando yo tengo a mi mujer. O sea, cuando tú tienes a Dios, tú puedes ver cosas que vienen y tú dices, oh, desvió la mirada, puesto los ojos en Jesús, el autor consumador de mi fe, porque Él fundó mi fe, porque si yo creo es por Él, porque si yo estoy aquí es porque Él murió en la cruz, si yo soy quien soy es porque Él se humilló y bajó del cielo y vino aquí a hacer todo el plan para que yo estuviera con Él allá. Y yo no puedo decepcionar. Y yo digo, esto es demasiado bueno y yo no puedo abandonarlo. Así que vendrán muchas tentaciones, vendrán muchos ataques, vendrán muchas oportunidades, vendrán muchas ofertas, vendrán muchas debilidades, si es que ya no están. Pero afírmate en el Señor, conoce al Señor, métete con Él. Nicodemo se humilló, fue humilde, siendo maestro fue humilde y dijo, maestro, tú eres el maestro, reconozco que tú vienes de Dios. Hagamos lo mismo en nuestra actitud. Dejemos arrogancia delante del Señor y reconozcamos. Yo leí la Biblia 3 veces, todo de tapa a tapa. Y eso no me hace a mí orgulloso de haberla leído, sino me hace responsable de supuestamente saber todo lo que hay ahí y cumplirlo. Entonces, como supuestamente lo sé y realmente no cumplo muchas cosas, no puedo estar orgulloso de eso. Lo que yo estoy orgulloso es que a pesar de que yo soy pecador, a pesar de que fallo, cada vez que veo la palabra digo, yo fallo también en esto, esto también tengo que arreglarlo. Lo que me enorgullece es saber que aunque yo fallo, su misericordia está conmigo, que Él me levanta, que Él me ayuda, que Él dice, no temas, yo te doy te tomo la mano derecha, yo te ayudo. Decía para terminar, el joven que estaba cantando hace un momento en la administración acerca de su testimonio. Y yo lo dejé, yo permití que estuviera compartiendo ese testimonio porque eso yo sé que afectará positivamente a nuestra vida de una forma grandísima. Porque el testimonio de las personas que han pasado cosas difíciles atrás, pero que hoy están aquí por la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel, es algo que inspira la vida de cada uno de nosotros, porque sabemos que nosotros no somos fieles, porque sabemos que nosotros fallamos, porque sabemos que nosotros fracasamos, porque el pasado nos tiene atrapados en muchas cosas y decimos, yo repito este error y sigo en esta situación y nos sentimos fracasados. Pero el testimonio de personas que puedan testificar, valga la redundancia, de que la fidelidad de Dios es la que me tiene a mí aquí en el altar, eso debe motivarte a ti a saber de que no se trata de que tus debilidades son lo suficientemente grandes para no agradar a Dios, sino que la gracia de Dios es mucho más grande que tu pecado, que cuando tú miras al Señor, Él te levanta, cuando tú clamas a Él, Él te ayuda, que cuando tú te acercas a Él, Él abre sus brazos como lo abrió en la cruz del Calvario y te da la santidad y te da la sanidad y te da lo que necesitas para que tú puedas estar realizado en la tierra. Porque nada más le estoy hablando de cosas terrenales para que puedan comprenderlo, porque las celestiales, las que están arriba, tienen un nivel tan grande que nosotros en esto todavía no podemos entrar porque necesitamos meternos con Dios para comprender las cosas celestiales. Pero lo importante es que lo terrenal lo podamos saber. Dios puede restaurar todo lo que se ha perdido atrás. Tu vida la puede restaurar. Tu vida la puede sanar. Tu vida la puede cambiar. Todo vicio, toda mala actitud, toda depresión, todo pensamiento recurrente de un pasado que te condena puede quedar atrás. Acércate al Señor con la humildad que Nicodemo entró a su casa y le dijo, yo reconozco que tú vienes de Dios, yo reconozco que tú eres maestro y que yo necesito aprender de ti. Yo reconozco que hay cosas que no entiendo. El maestro de la ley decía, pero ¿cómo se hace esto? Y un maestro, ese es como era algo humillante, que un maestro le diga a otra persona, yo no entiendo esto, ¿cómo se dice? Porque se supone que debe saber todo. Pero regreso, vengamos ante el Señor con toda humildad, reconociendo que necesitamos saber de Él de verdad. Antes creíamos que habíamos conocido a Jesús,
Ahora nos hemos dado cuenta que nos hace falta, porque si nuestro pasado nos tiene mucho más agarrado, es porque todavía no hemos conocido el poder de Jesús. Levanta la mirada como el pueblo de Israel en el desierto y mira a la serpiente de bronce en el estandarte, porque ahí está crucificada tu enfermedad. Levanta la mirada como el pueblo de Israel en el Gólgota y vio a la cruz de Jesús clavado, porque ahí están clavados tus pecados. Levanta la mirada, no mires abajo, mira arriba. Aunque lo tienes que hacer con humildad, mira arriba, reconociendo que Él es el más grande. Él tiene el poder para salvar, Él tiene el poder para perdonar, Él tiene el poder para restaurar. Aún lo que tú crees que no puedes, Él lo puede, porque Él es todopoderoso. Yo le quiero pedir que nos cerremos los ojos en este momento y sepamos que Él, Señor Jesús, viene a nuestra vida y nuestro encuentro. Así como vino ante la samaritana, así como entró a la casa de Marta y María, y nosotros nos acercamos a Él como Nicodemo entró a su casa, a la casa del Señor, y le preguntó, reconoció que era el maestro y le preguntó, ¿cómo es esto? Porque necesito saber. Señor, ayúdanos a saber y darnos cuenta que tu poder es mucho más grande que el nuestro, que todas las cosas que hasta el día de hoy nos frustraron porque no hemos podido cambiarlas, que tú nos des la fortaleza para cambiarla, que tu Espíritu Santo nos ayude a cambiar y a transformar nuestras vidas al punto de ser agradables a ti, porque nosotros reconocemos y sabemos que nuestra vida no te agrada en muchas cosas de nosotros, pero queremos agradarte al 100% y eso no lo podremos hacer nosotros. Eso necesitamos que tú nos ayudes, Dios, que tú vengas a nuestra vida a rescatarnos y a salvarnos, porque necesitamos de ti urgentemente. Llega a nuestras vidas, Señor.